Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar y ve. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di acá, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Padre que estás en el cielo, gracias te doy en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, grande en poder, en misericordia. Tú tienes cuidado de nosotros, porque somos la niña de tus ojos. Que no nos pagas conforme a nuestros comportamientos. Te damos gracias por el cuidado que tienes con nosotros. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, por los cristianos que hoy están por Siria, que están por Arabia Saudita, que están en Egipto y todo el Medio Oriente. Te pedimos por ellos que tú tengas misericordia. Que el ISIS, grupo del diablo y del infierno, Dios de la gloria, sean también destruidos. Obra con tu poder. Te rogamos que tú guardes, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a esos misioneros que bajo amenaza de muerte predican tu palabra. Guárdalo y levanta en medio de ellos hombres como Elías, que tienen fe a las promesas que tú das. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El ánimo que produce un altar restaurado. El ánimo que produce un altar restaurado. Para estos tiempos y los tiempos de Elías, había una crisis espiritual terrible sobre Israel. Los reyes hacían lo que bien le parecía. No hacían caso de los mandatos de Dios. Los profetas eran tenidos en poco. Y aunque los profetas hablaban la palabra, no era tenida en cuenta. Para este momento en que Israel se encontraba hundida en la más grande crisis, Dios quiso levantar a un hombre llamado Elías, de Tisbe, de la ciudad de Tisbe. Dice la Biblia que Elías era un hombre dedicado, era un hombre convertido, era un hombre con un temor impresionante, y lo que hablaba por la palabra profética, Dios respaldaba esa palabra. Pero había una mujer muy malvada llamada Jezabel. Se casó con un rey llamado Acab, hijo de Omri. Omri fue uno de los reyes de Israel en el norte, que compró las tierras de Sumer, lo que más adelante se llamó Samaria. Omri había dejado una nación políticamente organizada, pero espiritualmente destruida. Acab cogió el reinado
y se casó con la hija de un rey llamado Edbal, rey de los Sidonios. Y Edbal significa estoy con Baal. Edbal, rey de los Sidonios, padre de Jezabel, había tomado el reinado en Siria después de haber asesinado a todos sus hermanos. Y se había convertido en rey bajo sangre y tuvo esta joya llamada Jezabel. Y esta joya llamada Jezabel se casa con el rey Acab. Por eso es que la vida de un hombre también camina cuando hay una buena mujer o una desgracia cuando hay una mala mujer. Jezabel, una mujer impía hasta no poder más, descendiente de un rey impío, una vieja bruja y malvada, había hundido en la miseria a Israel. Había alejado a los profetas de Dios y había sostenido 900 profetas. 450 de Acera y 450 de Baal, para decir que Acera era la esposa de Baal, así que tenía 900 profetas, los cuales profetizaban y quemaban fuego extraño que a Dios no le agradaba. Dios usó a Elías para que en una palabra profética se acabara el gozo de Israel y la lluvia dejó de caer por 3 años, 6 meses. Y Dios respaldó. Y esta mujer buscaba por cielo y tierra a Elías. Elías, Dios lo escondió. Ya ustedes saben dónde lo escondió. Lo llevó al lago de Kerit. Allí fue sostenido por unos cuervos. Después llevó la misericordia a una mujer viuda que ya se iba a morir en las regiones de Endor, que no eran territorios de Israel, y allá estuvo escondido. Pero volvió para restaurar el altar en Israel. ¿Sabe por qué Elías volvió para restaurar el altar? Porque eso llevándolo a nuestros corazones. Cuando el altar de una persona se ha apagado su pábilo, es un altar en que ya no hay nada, no hay gozo, no hay deseo de vivir. Israel estaba bajo la opresión demoníaca porque los altares ya estaban apagados y los únicos que estaban encendidos eran los altares de Baal. Aleluya. Pero Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Un Dios que cuando yo me dispongo a servirle y a someterme, Él restaura aún lo que está perdido. Dios es un Dios de amor que cuando usted y yo nos disponemos a levantarlo, Él siente los altares, aunque le echen agua, aunque le echen mucha perdición, aunque ya creamos que no podemos levantarnos, Dios levanta los altares que están caídos. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Elías volvió. Y cuando volvió, tuvo el privilegio de encontrarse con un siervo de acá llamado Abdías. Y Abdías dio la buena noticia. Este hombre, cuando vio a Elías, se postró sobre su rodilla. Y con un temor impresionante dijo: ve y dile a tu amo acá que estoy aquí y que los altares de Israel serán restaurados. Abdías dijo: no, para que mi Señor me mate, porque cuando yo salga de su presencia, el Espíritu de Dios te llevará a otra parte y ya no te volveré a ver y me matará el rey. Digo: no, Señor, ven, preséntate, aquí lo espero. Y se encontraron y hubo el gran encuentro. ¿Saben
que cuando alguien llega a nuestras vidas y llega para restaurar altar, esas personas son bienvenidas a nuestro hogar, a nuestras vidas. Porque cuando una persona no llega para producir esta clase de efectos, hay que tener mucho cuidado. Aleluya. Acá se presentó a Elías y Elías se presentó y hubo la más grande guerra de manera espiritual, y ahí no fue a espada, sino que Elías enfrentó y dijo: hoy se levantará los altares de Israel. Y dice la Biblia, que ustedes conocen la historia cuando Elías se burlaba de aquellos profetas porque se rascaban la piel y ya en las horas de la tarde, nada, que su Dios consumía su sacrificio puesto en el altar. Elías, de una forma sarcástica y conocedor de que Dios es vivo, que Dios es todopoderoso, que es real, no necesitó hacer tantas payasadas y pantominas para que la presencia de Dios llegara, porque lo que Dios necesita es que uno tenga decisión para humillarse delante de Él, pedir misericordia y que su gloria caiga en nuestras vidas. Elías convocó a todos los de Israel. Había una tristeza porque cuando el altar en uno no está encendido y el palo se está apagando, hay tristeza, no hay motivación, el ánimo se cae en uno, porque lo que a uno lo motiva y le produce gozo se llama la presencia del Espíritu Santo en una fusión dentro de uno. Él produce gozo, Él produce paz. Los israelitas estaban arrinconados porque Israel en la parte espiritual estaba bajo la soberanía de una mujer perversa llamada Jezabel, esposa de Acán. Jezabel, una mujer impía y malvada, había tomado la vida de Israel. Jezabel, la bruja terrible. ¿Sabe que cuando en nuestros hogares, nuestro altar y los altares de los que ahí conviven en nuestra casa están apagados, hay tristeza? No hay gozo, porque lo que produce gozo es un altar encendido. Y por eso en el Antiguo Testamento la Biblia dice que los altares no se podía apagar el fuego, tipología de que en nuestras vidas en estos tiempos nuestro altar no se puede apagar, no hay que dejarlo apagar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva los dones que hay en ti. En otras palabras, avíspate, pon a funcionar lo que tienes para que eso que hay en ti se avive. Santo es el Señor. Dice la Biblia que después de haber convocado la presencia de Dios, Dios desde el cielo consumió con fuego aquel sacrificio, y como habían hecho una zanja alrededor y le habían echado mucha agua, consumió el sacrificio y lamió el agua para muestra de su poder. Y el sacrificio fue consumado y comenzó la restauración de Israel. ¿Cuándo comenzó la restauración de Israel? Cuando los israelitas sacaron su espada y comenzaron a matar los Baales. Allí comenzaron a matar a aquellos 900 profetas, y después que los mataron comienza la restauración. Porque si yo no aprendo a matar los Baales que hay en mi vida, si yo no aprendo a enfrentarlos y sacar la espada que se representa la palabra y matar los Baales que hay en mi vida, los Baales me van a destruir, me van a acabar, y yo tengo que salir en defensa de lo que he aprendido, en defensa de la palabra, en defensa de mi vida espiritual. Yo tengo que aprender a mantener un altar con la llama encendida. Por eso usted ve que cuando los Juegos Olímpicos comienzan, se enciende la llama y comienza a ser recorridos por las naciones, y cuando se apaga es cuando ya se le quita o llega la clausura de los fuegos, que allí tapan la llama que es el final. Pero en el Señor esa llama nunca se puede apagar, ese altar siempre tiene que
estar encendido para que la gloria de Dios permanezca. Cristiano, que no se preocupe por mantener ese altar encendido. Su padre no se está pagando y tiene grandes y serios problemas delante de Dios, con la sociedad y con los espíritus inmundos que acechan alrededor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Elías llegó para impactar. Aleluya. Dice la Biblia que después que se habían hecho la consumación y había habido victoria de parte de Dios, ahora Elías oraba para que la lluvia volviera, para que después de 3 años, 6 meses, la lluvia cayera. Usted sabe lo que es que en un país dure 3 años, 6 meses sin llover. Eso es terrible. Aquí Santa Marta, hacía años casi un año que duró sin llover. Y ya esto se sentía incómodo. La gente con los potes buscando agua por ahí. ¿Cómo será? Imagínense, 3 años y 6 meses, casi 4 años sin que una gota de agua cayera. La crisis y la situación que había en Israel era dura. Miremos por la parte física. Ahora póngase usted a pensar que durante esos 3 años los altares se habían apagado. ¿En qué condiciones estaría espiritualmente la nación de Israel? Terrible, sí, ¿verdad? Mire la magnitud de lo que puede producir físicamente la escasez o la falta de lluvia. ¿Cómo será cuando espiritualmente en esa lluvia no cae? Porque la lluvia también es tipología del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Por eso, cuando Elías vio la victoria, convocó a Dios nuevamente, se oró a Dios: permite que la lluvia caiga, porque ahora ya había la restauración. Porque hay gente que quiere ser bendecida sin antes ser restaurado. ¿Qué va a hacer cuando llegue la bendición si no sabes qué hacer con ella? Porque tu altar no está renovado, tu altar no está restaurado. ¿Qué vas a hacer cuando venga la bendición? Dios no puede bendecir con grandes bendiciones a quien no tenga un altar encendido, a quien no esté preparado para recibir las grandes bendiciones. Israel no estaba preparado para ser bendecido porque necesitaba acabar con los males que había en su vida. Necesitaba acabar con las cosas que fueran tropiezos para que viniera la lluvia grande en su vida, que es tipología de bendición. Y la Biblia dice: Elías le dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había llegado, porque una grande lluvia se oye. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Note usted que cuando subió a las cumbres del Carmelo, se asomó y así 7 veces, y la última vez lo que vio fue como una nubecita, así como una manito que se veía por allá lejos. Que se veía por allá lejos. Ya había pronunciado en fe que se oía la lluvia. Ese es un hombre de fe. Aleluya. A su nombre. Porque cuando yo creo que busco de Dios, porque cuando yo creo que ayuno y oro para que Dios me restaure, debo como esa nube esperar que Dios me llene, que su lluvia me cubra todo, que yo pueda ser diferente. Yo tengo que tener fe, que yo voy a levantarme en el poder de Jehová Dios de los ejércitos, en la unción gloriosa de su Espíritu, porque cuando uno busca a Dios de verdad, con un corazón de verdad, con deseo y con ganas, Dios va a restaurar. Acá se fue a comer y a beber, que era lo que él sabía hacer. El carnal, el espiritual sube a donde, al monte, a darle la gloria a Dios por lo que ha hecho. El carnal celebra bebiendo y comiendo. El espiritual celebra orando y alabando.
Aleluya. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, cosa que ya no es común en la iglesia. Una humillación tremenda. Su cabeza en medio de las rodillas, ahí. Representa una comunión profunda. Porque cuando yo meto mis rodillas mi cabeza en medio de la rodilla, es tipología de una entrega genuina, que nadie me perturbe, que nadie me moleste, que nadie me diga nada, porque estoy en la presencia de Dios, en una comunión de verdad privada con el Señor, que es lo que hoy poco se usa. Oramos y levantamos la cabeza más que un guataquí, porque no estamos metidos en la presencia de Dios. Usted sabe que es un guataquí, un animal así que también le llaman pasarroyo, y él parece con la cabeza así en el agua, levantado todo el tiempo para que no se lo lleve la corriente. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que eso levantamos la cabeza a mirar a ver qué le importa. Uno tiene que tener la cabeza metida en una señal de sumisión, de concentración, de entrega, de una comunión profunda. Esa es la muestra y el ejemplo que Elías mostró en agradecimiento a Dios, en la que a nosotros nos falta muchísimo. Nosotros necesitamos aprender que para que haya una restauración genuina debemos mantenernos en la presencia de Dios, y eso es lo que nos hace falta. Santo es el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Diga aleluya. Gloria al Señor. Al último, se vio la palmita de la mano. Elías, vete y repósate, porque el agua te va a mojar. Arranca. No había llovido. Me imagino cómo habría esa expectativa. Como cuando una tribu indígena del África recibía la palabra de Dios, y eso hasta los brujos fueron al avión a recibir la palabra de Dios, y uno veía qué gozo de aquella gente, aquellos indígenas, cómo se limpiaban su rostro, de ver cómo llegaba la bendición para sus vidas. A mí me impactó mucho ese video. Me impactó mucho, porque aquel líder espiritual de esa zona comenzó a orar a Dios y a decirle que veía cumplido en él la promesa que Dios le había hecho a Simeón, que no moriría sin antes ver la promesa del Señor. Y Simeón no murió hasta que no tuvo el Mesías, al Salvador, cuando fue llevado al templo. Así que cuando la bendición llega a mi vida, yo soy uno de los que más debo ser agradecido cuando Dios está en la presencia. Cuando yo estoy en la presencia y Dios me está llenando, me está bendiciendo, debo cada día mantener eso ahí. Pero el problema grave que nosotros tenemos es que no somos de continuidad, no somos de permanencia, y eso lo necesitamos seguido, cosa que la iglesia no ha entendido, no ha comprendido el mensaje de Dios. Esto es de continuidad. Una empresa no empieza para paralizar a su gente, la empresa empieza y comienza a caminar en una continuidad. Hay una continuidad hasta ver los grandes resultados y ponderarse en el país, en la nación donde esté, como la mejor. Nosotros somos los que queremos ver resultados sin tener continuidad ni tener permanencia. Estamos equivocados. Aleluya. Aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel, nación donde no podía entrar porque estaba amenazado de muerte. Pero ahora, cuando uno tiene el altar restaurado y la lluvia cae y las cosas se limpian en mí, entonces Dios me lleva a entrar en lugares donde no entra comúnmente cualquier persona. Dios abre la brecha y me va llevando en lugares insospechados, en lugares inhóspitos. Allí me lleva Dios cuando yo he aprendido a tener un altar encendido, cuando yo he esperado la lluvia de Jehová, cuando yo he esperado que mi altar tenga una nueva vida.
Finalmente Elías dio muestra de grande poder. Pero miramos la historia de alguien que estaba cerca de él, Eliseo. Y como lo he dicho siempre, 7 milagros hizo Elías. Pero Eliseo hizo ¿cuántos? ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? Lo he dicho muchas veces. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? Vamos a ver.